Juana Barraza Samperio, 31 datos escalofriantes de la Dama del Silencio. El 25 de enero de 2006, a eso de las 2:30 de la tarde, el joven Joel López llegó a la casa de Ana María de los Reyes Alfaro, su casera y amiga octogenaria. Vio que en el interior había cierto desorden, lo que le sorprendió, y gritó el nombre de la anciana sin recibir respuesta. Más extrañado aún, entró cautelosamente para encontrarse con el cuerpo de la señora tirado en el suelo. Después oyó un ruido y vio a una mujer que lo veía con una mirada fría y que salió tranquilamente sin pronunciar palabra. Joel tardó unos instantes en comprender y partió enseguida en persecución de la mujer que, para su mala suerte, llevaba un abrigo rojo. En la calle, el joven iba pidiendo ayuda mientras perseguía a la asesina, que había acelerado el paso. Justo antes de entrar en una estación del metro, 2 policías detuvieron a la mujer, no sin antes forcejear con ella. Todavía nadie lo sabía, pero la mujer de mediana edad y rostro inexpresivo era Juana Barraza Samperio, la asesina en serie más buscada en la historia de México, presunta responsable del asesinato de 48 ancianas para robarlas, a las que seducía haciéndose pasar por empleada del gobierno, encargada de tramitar ayudas para las personas en la ancianidad. Hoy recordaremos las principales incidencias de un caso que conmocionó y estremeció a México, y desató la mayor búsqueda policial en la historia del país. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. ¿Cómo fue el encuentro entre Joel y Juana Barraza? En el documental de Netflix, La Dama del Silencio, emitido en 2023, Joel López recordó lo ocurrido el aciago 25 de enero de 2006, en el que perdió a su anciana amiga. Afirmó que a menudo solían sentarse unos ratos juntos, a compartir un café, fumar y escuchar música. Sobre su encuentro con Juana Barraza, dijo: "Yo en mi cabeza me dije, no está pasando esto. En ese instante vi a esa mujer. Ese pequeño instante fue de mirarnos a los ojos. Nunca hubo un diálogo con ella. Esa mujer se da la vuelta y sale muy tranquila. La sigo tranquilamente también". Sin embargo, la tranquilidad del joven desapareció cuando empezó a gritar pidiendo que detuvieran a la asesina. Por suerte, 2 policías patrullaban y lograron interceptarla antes de que entrara al metro. Número 2. ¿Quién era Juana Barraza? Juana Barraza Samperio, también conocida como la Dama del Silencio, nació en la localidad de Epazoyucán, cabecera del municipio del mismo nombre en el estado mexicano de Hidalgo, el 27 de diciembre de 1957. Su padre fue un hombre llamado Trinidad Barraza Ávila y su madre, Justa Samperio, era una mujer alcohólica que vendía sexualmente a su hija adolescente para comprar alcohol. La muchacha quedó embarazada en uno de sus primeros encuentros sexuales y después tuvo otros 6 hijos. Su hijo mayor, José Enrique Lugo Barraza, fue asesinado a los 24 años de edad en una pelea callejera. Por mucho tiempo se pensó que había sido luchadora profesional, pero antiguas compañeras aclararon que solo fue una fanática afectada por una fantasía con el deporte de la lucha, adoptando el nombre de la Dama del Silencio. Número 3. ¿Por qué alguien se vuelve un asesino serial? 3 expertos respondieron a la pregunta de CNN: ¿los asesinos en serie nacen así o son producto de su entorno? El Dr. Scott Bond, criminólogo, escritor y orador público, dijo: "Es probable que sea una combinación de ambas cosas. Los psicópatas nacen así, mientras que los sociópatas han sido socializados para ello. Hay un espectro, no es blanco o negro, y hay múltiples factores". El Dr. Luis Lachinger, psicólogo forense, señaló: "No se sabe, pero hay un componente neurobiológico muy fuerte en los asesinatos sexuales en serie, porque el instinto sexual está determinado biológicamente". La doctora Catherine Ramsland, profesora de Psicología Forense y Justicia Penal, apuntó: "Si se estudia un caso, se pueden identificar las influencias, pero no se puede generalizar a partir de ese caso a todos los demás. Es posible que se encuentren algunas cosas en común en muchos casos, como agresiones o lesiones en la cabeza, pero no será así en todos los casos de asesinos en serie". Número 4. La leyenda de la Dama del Silencio. Entre 1998 y 2006, la leyenda de la Dama del Silencio, asesina de ancianas, desató una oleada de terror entre las mujeres de la tercera edad de la Ciudad de México y puso en el foco público a la policía, porque pasaban los años y se acumulaban los cadáveres y era incapaz de resolver el caso.
Cuando fue atrapada, Juana Barraza tenía 48 años y tras de sí una historia personal de agresiones y pobreza. Apenas conoció a su padre, Trinidad Barraza Ávila, quien abandonó a su madre, Justa Samperio, cuando ella todavía era muy pequeña. Para huir de su miseria, Juana Barraza se encomendó a la Santa Muerte, la popular deidad femenina del neopaganismo mexicano, ligada particularmente al mundo del tráfico de drogas. Número 5. Fue luchadora profesional. En La Dama del Silencio, el documental de Netflix sobre el caso de Juana Barraza, dirigido por la mexicana María José Cuevas y estrenado en la plataforma de streaming el 27 de julio del año 2023, las personas relacionadas con el caso dan sus testimonios de a poco. Al menos en la ficción y desde los peritajes iniciales, el caso supuso la preparación de más de un centenar de retratos hablados, así como la elaboración de un perfil psicológico, físico y geográfico de la perpetradora de los asesinatos. El perfil de luchadora profesional de Barraza, ruda pero con cierta técnica, según la jerga del popular deporte en México, fue producto de su supuesta experiencia en ese deporte. Es presentada con un equipo de asistentes, con su nombre de guerra que es el mismo del documental, con un traje de luchadora en el que predominan los colores rosa y blanco, y con una máscara con forma de mariposa y los mismos tonos. Sin embargo, personas que conocieron a Juana Barraza señalan que su relación con la lucha libre solo fue tangencial y nunca practicó ese deporte, al menos profesionalmente. Número 6. ¿Cómo fue el primer asesinato? Se cree que el primer crimen cometido por Juana Barraza se produjo a finales de la década de los años 1990, entre 1997 y 1998. Todas las víctimas de la asesina serial fueron mujeres de 60 años en adelante, que por lo general vivían solas y que le permitían el acceso a sus viviendas, después de que Barraza las engañaba con un cuento de que era una empleada del gobierno, que estaba haciendo trámites para otorgar una ayuda gubernamental a las personas mayores. A otras les decía que era una trabajadora doméstica en busca de empleo y, en algunos casos, se vestía de enfermera y se ganaba la confianza de las ancianas ofreciéndose a ayudarlas con las bolsas de la compra. Asesinaba a sus víctimas con armas blancas, objetos contundentes o mediante estrangulación. Luego cargaba con cosas de cualquier valor que no fueran muy voluminosas. En algunos casos se reportó la presencia de una señora desconocida y por mucho tiempo la policía manejó la hipótesis de que se trataba de un individuo trans o de un hombre que se disfrazaba de mujer para obtener más fácilmente el acceso a las viviendas de sus víctimas. Número 7. Tiene un perfil mixto. Bernardo Esquinca, quien investigó la vida de Juana Barraza para escribir la novela Asesina Íntima, señaló que una lesión en la espalda había arruinado su sueño de hacerse profesional de la lucha libre, que era el refugio que pensaba utilizar para sus múltiples traumas existenciales, y la frustración la llevó a matar. Cuando ya no puede luchar, se detona el factor estresante. Su intención no era asesinar, sino robar, pero cuando estaba con ella sentía una furia incontrolable y las mataba por la frustración que tenía hacia su mamá, apuntó el escritor. Esquinca añadió que Barraza era una asesina de perfil mixto y agregó: tiene un perfil claro de víctima y aplica siempre el mismo plan, pero por otra parte, es desorganizada, ya que no llevaba el arma homicida, agarraba lo primero que veía, por lo que su intención, a priori, no era matarlas. Número 8. ¿A cuántas personas privó de la vida? El único asesinato que reconoció Juana Barraza fue el último, cometido el 25 de enero de 2006, contra la octogenaria Ana María de los Reyes Alfaro, en el número 21 de la calle José Jasso de la colonia Moctezuma, en la demarcación Venustiano Carranza, de la Ciudad de México. De acuerdo con las investigaciones, la anciana iba a camino a su domicilio con algunas bolsas y Barraza se le ofreció para ayudarla. Ya en el interior de la vivienda, Barraza le dijo a Ana María que se ganaba la vida lavando y planchando ropa, y la octogenaria le ofreció 22 pesos por una docena de piezas. Estaban en la negociación del precio cuando Barraza se situó detrás de la anciana y la estranguló con el cordón de caucho de un estetoscopio que estaba sobre una mesa. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal dijo que, entre febrero y septiembre de 2005, Barraza perpetró 13 asesinatos. En enero de 2006, había matado en 27 colonias de 9 delegaciones. Fue condenada por 16 asesinatos, pero por las características de muchas otras muertes, posiblemente mató a 48 mujeres. Número 9. ¿Cómo fue su infancia? La infancia de Juana Barraza estuvo marcada por un padre ausente y una madre alcohólica que la castigaba tanto física como psicológicamente, y la vendía sexualmente por unos pocos pesos para proveerse de alcohol. Tuvo una pareja que no era una joya, del que se separó, lo que añadió incertidumbre a su vida. Yo odiaba a las señoras, porque mi mamá me maltrataba, me pegaba, siempre me maldecía y me regaló con un señor grande, dijo Barraza.
Barraza aparentaba ser una mujer normal. Iba a la peluquería una vez a la semana y a menudo se cambiaba el tono del pelo. Invitaba a sus amigas a comer y a beber algunos tragos. Una fachada que no permitía vislumbrar su realidad tormentosa y criminal. La única cosa extraña en su vida era que cambiaba de residencia con demasiada frecuencia, junto a los 2 hijos que vivían con ella. Número 10. Los maltratos de su madre. En enero de 2024, Barraza habló sobre su vida en una entrevista por el Canal 14 de la televisión pública, de casi 1 hora de duración. En ese momento, entre lágrimas, dijo que su madre la golpeaba y que una vez le había lanzado un cuchillo que se clavó en su mano derecha, dejándole una cicatriz. Una infancia bonita no la tuve, porque mi mamá me golpeaba mucho. Siempre me insultaba. Me acuerdo una vez que me tiró al suelo, me pateó y me dijo que maldecía la hora en que yo había nacido. Si yo comía es cuando estaba mi padrastro, porque es cuando veía que teníamos que comer. Pero si no estaba, mi mamá me daba de comer puro chayote picado con sal, dijo Barraza. Y agregó que cuando tenía 11 años su madre la entregó a un hombre para que se acostara con él, a cambio de unas cervezas. Número 11. Un programa social de AMLO fue usado por Juana Barraza. Entre 2000 y 2005, el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe del gobierno del Distrito Federal, implementó el programa Ciudad de la Esperanza, una iniciativa de auxilio económico a las personas de bajos recursos de la Ciudad de México. Este programa abarcaba a grupos vulnerables, como madres solteras, personas con discapacidades y adultos mayores en situación de necesidad. Más de 350,000 adultos mayores fueron incorporados al programa, y fue allí donde Juana Barraza identificó una oportunidad para ganarse la confianza de mujeres de edad, asesinarlas y robarlas. Cuando fue capturada por la policía la tarde del 25 de enero del año 2006, minutos después de cometer su último asesinato, Barraza llevaba consigo una tarjeta que la identificaba como trabajadora social y planillas para solicitar la incorporación de adultos mayores en situación precaria al programa social de AMLO. Número 12. ¿Cómo era su modus operandi? Una de sus estratagemas era hacerse pasar por una persona que estaba apoyando desde el programa de política pública, desde el programa social, a las personas de la tercera edad, expresó el entonces subprocurador Renato Sales Heredia en el documental de Netflix. Era un programa innovador, importante, que entonces si llegaba una persona haciéndose pasar por alguien que está apoyando para obtener esta tarjeta, para lograr ese apoyo, pues iba a ser bien recibida. Señaló en el documental Bernardo Batis Vázquez, procurador de justicia del Distrito Federal durante el periodo de López Obrador. Y es que el modus operandi casi siempre utilizado por Barraza era hacerse pasar por empleada del gobierno o trabajadora social para lograr el acceso a las viviendas de las mujeres de la tercera edad. Número 13. ¿Cómo acababa con sus víctimas? Cuando Juana Barraza sufrió la lesión en la espalda que abortó su sueño de convertirse en luchadora profesional, intentó seguir vinculada al deporte que la obsesionaba, como promotora de la lucha libre, mientras los demonios se desataban en su interior y empezaba a matar. Fue en el año 2003, 4 o 5 años después de que Barraza cometiera su primer asesinato, que la policía mexicana se percató del patrón de víctimas de mujeres de la tercera edad, que parecía indicar la existencia de un asesino en serie en la Ciudad de México. Las primeras pistas describían a un sospechoso de ancha espalda, por lo que al comienzo la policía pensó que se trataba de un hombre y no de una mujer aficionada a la práctica de la lucha libre. Con respecto al método utilizado por Barraza para acabar con sus víctimas, se servía de lo que encontrara a mano, incluyendo artículos para estrangular, como cuerdas, bufandas e incluso el cordón plástico de un estetoscopio que empleó en su último asesinato. Número 14. La definían como una persona brillante y muy hábil. En 2005, el procurador de justicia del DF, Bernardo Batis Vázquez, describió al asesino en serie que estaba matando a mujeres de la tercera edad en la Ciudad de México como poseedor de una mente brillante, muy hábil y precavido. El funcionario capitalino se refirió al criminal como una persona que trabaja sola, deja muy pocas huellas y actúa con mucha precaución, agregando que un profundo resentimiento en contra de mujeres de edad avanzada parecía ser el origen de su patología asesina. Batis Vázquez confirmó que con base en el peritaje de algunos casos, la intención de la homicida era robar las pertenencias de sus víctimas, sin importar que fueran cosas de escaso valor. Es muy hábil para ganarse la confianza de las personas de la tercera edad. Así lo describieron 3 personas que lo tuvieron a la vista por varios minutos y nos aportaron mucha información acerca de la personalidad, actitud y constitución física del presunto asesino, añadió Batis Vázquez. Número 15. ¿Cómo fue el día de su captura? Tras ser capturada en la colonia Moctezuma, las autoridades se percataron de que la detenida se parecía bastante al retrato hablado distribuido por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Ya en el área de los separos, Barraza solo reconoció su asesinato del día en curso, el de Ana María de los Reyes Alfaro, lo que resultó más que suficiente para dejarla arrestada y a disposición de la Procuraduría de Justicia. Tras la verificación de su identidad y la fundada sospecha de que se trataba de la asesina en serie, que venía matando mujeres de la tercera edad en la Ciudad de México, las autoridades prepararon el escenario para informar sobre el esclarecimiento de uno de los casos criminales más importantes en la historia del país. En conferencia de prensa, Patis Vázquez dijo: hay 99% de posibilidades de que haya cometido 11 casos de homicidio más una tentativa. Número 16. ¿Qué pruebas tenían contra Juana Barraza? En 2003 fue asesinada Gloria Enedina Rizzo Ramírez, de 81 años, y en la escena del crimen fue encontrada una huella dactilar en un vaso, que resultó ser de Juana Barraza. Otra huella encontrada en la escena del crimen de María Guadalupe González Juan Bels coincidió con la de Barraza. Por este y otros 3 asesinatos ya había sido sentenciado Jorge Mario Tabla Silva, y 2 casos se le cayeron a la Procuraduría, a pesar de lo cual el hombre murió en prisión, según la investigación realizada para el documental La Dama del Silencio. Número 17. ¿Cómo fue su juicio? Juana Barraza comentó a la prensa que había ido a la casa de Ana María de los Reyes Alfaro a ofrecer sus servicios de trabajo como lavandera, y añadió a los reporteros que sabrían por qué la había asesinado cuando lo leyeran en su declaración ministerial. En el juicio, Barraza admitió haber asesinado a Ana María y afirmó que la había matado por el odio que acumulaba hacia su madre, señalando: odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrató, me pegaba y siempre me maldecía. Un día me regaló con un señor grande. Por eso odiaba a las señoras. Yo sé que no es excusa, no merezco perdón, ni de Dios ni de nadie, pero ya lo hice. Número 18. ¿Por qué se declaró culpable? Cuando Barraza fue arrestada, hizo uso de su derecho a realizar una llamada telefónica y llamó a uno de sus hijos, quien le dijo que en ese momento la policía tenía rodeada la casa. Barraza afirmó que decidió declararse culpable después de que funcionarios de la Procuraduría le mostraran fotografías de sus hijos. Sobre esto declaró: cuando me enseñaron las fotos de mis hijos me derrumbé. Me dijeron que si no firmaba los papeles, los que iban a pagar los platos rotos eran mis hijos. Número 19. ¿Cuál fue la sentencia? El 31 de marzo del año 2008, Juana Barraza fue sentenciada a 759 años de prisión por 16 asesinatos y 12 robos agravados, condena que está cumpliendo en la prisión de Santa Marta, Acatitla. La sentencia, la más larga en la historia judicial de México, fue más que todo simbólica, dado que multiplica por casi 10 la esperanza de vida de una mujer en México. En 2058, cumplidos 50 años de su condena, alcanzaría el derecho a solicitar la libertad condicional, pero para entonces tendría justamente 100 años de edad, una expectativa muy difícil de alcanzar, por lo que lo más probable es que Barraza muera en prisión. Número 20. Mujer fue encarcelada por ser confundida con Juana Barraza. En 2004, una mujer de nombre Araceli Vázquez García fue arrestada en Acolman, Estado de México, luego de haber cometido robos a adultos mayores a lo largo de 5 años. En ese momento, la policía mexicana estaba presionada por encontrar a la asesina de las mujeres de la tercera edad, y Araceli Vázquez fue acusada de perpetrar los crímenes. En mayo de 2023, el documental Cartas para la Libertad, del Canal 14, fue dedicado al caso de Araceli. Araceli declaró que después del asesinato de Margarita Aceves Quesada, perpetrado el 5 de enero del año 2004, fue obligada a confesar que ella era la asesina en serie, entonces buscada por la policía. Araceli Vázquez sigue en la cárcel, mientras su caso es examinado en la Suprema Corte. Número 21. Dice que fue extorsionada en prisión. Juana Barraza afirmó que tras ser arrestada fue objeto de un intento de extorsión para dejarla en libertad. Sobre esto declaró: aquí el que sale es el rico porque el pobre se queda. Como yo no pude pagar el dinero que me pedían, desde que me detuvieron me dijeron: deme 200,000 pesos y se va, señora. Yo me les quedé viendo y me empecé a reír. Sí, me burlé y les dije: ¿usted cree que si yo tuviera ese dinero iba a seguir trabajando para mis hijos? Número 22. ¿Cómo es su vida en prisión? Según Citlali Fernández, una antigua reclusa que tras salir de prisión abrió una cuenta en TikTok, Juana Barraza está recluida en el edificio de población GH del Centro Femenil de Reinserción Social, Santa Marta, Acatitla. Juanita Barraza ya tiene ahí sus años. Cumple una sentencia que ya todos conocen. Dijo en un video que colgó en 2022 y que había recibido más de 4,000 me gusta antes de ser eliminado. La TikToker añadió que los lunes, martes y sábados Barraza vende tacos de guisado en el edificio G. Igualmente, Fernández describió a Barraza como de fisionomía robusta, gentil y amable. Número 23. Se casó en prisión y se divorció. En octubre del año 2016 se informó que tras un año de haberle jurado amor y fidelidad eterna a un recluso de nombre Miguel Ángel, Juana Barraza le solicitó el divorcio.
La información fue proporcionada por la diputada local, Rebeca Peralta, vicepresidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa. La legisladora regional señaló que los internos de sexos opuestos se conocen en el patio del penal y suelen comunicarse a la distancia mediante señas. Sobre el caso de Barraza, la diputada Peralta apuntó: dice que el amor se le acabó, que los hombres son muy desgraciados, y solo eso. No habla más, se ríe, se carcajea mucho cuando habla de ese tema. Número 24. Una caída la mandó al hospital. En julio de 2023 se informó que Juana Barraza sufrió una caída en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla, que resultó en una fractura de fémur y obligó a trasladarla al Hospital General Xoco, en la avenida México Coyoacán de la colonia Joco. La información fue confirmada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Número 25. Se declaró inocente en una entrevista. En la entrevista por el Canal 14, emitida en enero de 2024, Juana Barraza se eximió de la responsabilidad de los asesinatos, por los que en 2008 fue condenada a 759 años de cárcel. En esa ocasión señaló: perdóname, pero siempre he trabajado sola y soy luchadora, no soy asesina, y las pruebas las tengo, y se las he dicho, que me prueben que me agarraron vestida de enfermera. Número 26. Dice que ella estaba en la cárcel y seguían las muertes. En la primera entrevista del documental Cartas para la Libertad, emitida el 13 de enero de 2024, Juana Barraza dijo: yo no lo hice, me atormentaron, me golpearon, me amenazaron con mis hijos. Es momento de que sepan, ¿quién no lo haría si te pegan? Me hicieron firmar papeles en blanco, ahí fue donde me fregaron. Y añadió: yo ya estaba sentenciada, ya estaba yo aquí, ya llevaba 2 años y seguían matando señoras. Entonces, ¿dónde está que soy la homicida serial? Número 27. Vicios y fallas del sistema judicial mexicano, expuestos en el documental. El documental La Dama del Silencio expuso las fallas y los vicios incrustados en el sistema judicial mexicano, muchos de los cuales continúan afectando la administración de justicia en México. Es un ejercicio de memoria, pero también de recordarnos que hoy en día seguimos con los mismos problemas en el país, dijo Laura Waldenberg, productora del documental de Netflix. El sistema judicial y cómo lo perciben y se percibe a las víctimas siguen siendo problemas medulares, y este documental logra encapsularlo, añadió la productora. Número 28. El sistema de administración de justicia de México tiene muchas deficiencias. Para nosotros, la historia que importaba era justamente la del caso y todas las víctimas alrededor de este, no solo las asesinadas, sino las víctimas del sistema de justicia en México, que tiene muchas deficiencias, y al día de hoy hay personas en la cárcel con pruebas muy débiles que siguen cumpliendo su condena por algo que no cometieron, agregó Boltenberg. La producción de Netflix pone de relieve asuntos delicados que no se conocieron en su momento o fueron cubiertos con un manto de olvido, los cuales no dejan bien parado al sistema judicial mexicano. Número 29. Joel López sintió que Juana Barraza lo amenazó con la mirada. Para la mayoría de los mexicanos, el gran héroe en la captura de Juana Barraza fue Joel López, el inquilino y amigo de la anciana Ana María de los Reyes Alfaro, última víctima de la asesina serial. En febrero del año 2024, López recordó en una entrevista con el periódico español El País los momentos que nunca ha olvidado ni jamás olvidará. Lo primero que vi fueron los pies de Ana y fui subiendo mi mirada para arriba. Yo ya sabía que ella ya no estaba. Por mi cabeza pasaron muchas cosas. Algo me movió. Cuando vi a Juana nunca nos dijimos nada. Solamente me observó muy fuerte. Yo interpreto que la mirada que ella me lanzó fue como diciendo: estate quieto o te pasa lo mismo. Número 30. Un shampoo, un foco y unas monedas. Tras el arresto de Barraza, se estableció que en la casa de Ana María solo robó un foco, un shampoo y unas monedas. Su arresto fue posible gracias a que Joel López nunca la perdió de vista, mientras gritaba pidiendo ayuda a Magali y a Celina, 2 empleadas de la peluquería en la que la última víctima de Barraza se arreglaba el pelo y las uñas. Los 2 policías estaban en el área como parte del operativo Serpentín, precisamente relacionado con la búsqueda de la asesina serial. Número 31. ¿Cómo ha sido la vida del testigo que la atrapó? Aunque a menudo es señalado como un héroe, Joel no se ve como tal. El día que encontró muerta a su amiga, regresó del trabajo más tarde de lo habitual, debido a que su jefe en el hostal del centro histórico en el que trabajaba le pidió que se quedara a recibir un pedido. Sobre esto dijo: no me considero un héroe, me considero un instrumento para la captura de esta señora Juana. Yo tal vez me hubiera considerado un héroe si hubiera podido llegar antes. Mucho tiempo viví culpándome. Después del momento del crimen, en el que no hablaron, Joel tuvo un careo con Barraza, quien lo amenazó con la Santa Muerte. Él le respondió: te voy a decir algo, a mí no me hiciste daño, ni a Ana. Ana ya está en otro plano. ¿Sabes a quién le hiciste daño con todo lo que hiciste? A tus hijos. Esperamos que este video te haya sido útil.
Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan estos 31 datos escalofriantes sobre Juana Barraza Samperio, la Dama del Silencio. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.